Hay momentos en la vida en los que la soledad y la traición se cruzan en nuestro camino de una manera tan impactante que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre las personas que nos rodean. Pero, ¿qué pasaría si, en el momento más oscuro, un desconocido decidiera mostrarnos la bondad que tanto necesitábamos? Esta es una historia de traición, pero también de esperanza. Un relato de cómo las personas correctas pueden aparecer en los momentos más inesperados, cuando más lo necesitamos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y si te ha gustado esta historia, dale like y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Alguna vez has sentido que las personas más cercanas a ti solo están ahí por interés? ¿Te has preguntado qué pasaría si en tu momento más vulnerable un completo extraño demostrara más humanidad que tu propia familia? La historia que estás a punto de escuchar te cambiará la forma en que ves la bondad humana y las segundas oportunidades. Fernando Delgado era un hombre exitoso, un empresario millonario de 45 años que había construido un imperio desde cero. Su vida había estado llena de logros, reuniones importantes y negocios que lo mantenían ocupado constantemente. Sin embargo, un accidente de equitación cambió su vida para siempre. Aquel accidente le dejó parapléjico, cambiando no solo su movilidad, sino también su comprensión sobre las personas a su alrededor. La vida, que antes parecía ser un camino pavimentado de éxitos, ahora era un terreno incierto. Fernando tuvo que adaptarse a una nueva realidad, aprender a vivir desde su silla de ruedas motorizada. Los primeros meses fueron los más difíciles, pero con el tiempo empezó a encontrar su equilibrio. Sin embargo, lo que no había anticipado era que, al mismo tiempo que su cuerpo se adaptaba, las personas a su alrededor cambiaban de una manera que nunca había imaginado. Una mañana de martes, Fernando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Había llegado junto a su sobrino, un joven llamado Andrés, quien supuestamente lo acompañaría en un importante viaje de negocios a Nueva York. La reunión con los inversionistas podría definir el futuro de su empresa de tecnología financiera. Era una oportunidad que había esperado durante meses y no podía permitirse perderla. Pero en ese aeropuerto, la historia de su vida dio un giro que jamás esperó. «Voy al baño rápido, tío, no tardaré», dijo Andrés hace casi media hora. Fernando lo observó alejarse y se quedó esperando, como siempre, sentado en una silla cerca de la puerta de embarque. Las horas de espera parecían interminables, y la multitud de pasajeros que corría de un lado a otro no hacía más que aumentar su sensación de vulnerabilidad. Pasaron 20 minutos, luego 30, y después 40. Ya se escuchaba el llamado final para abordar el vuelo. Fernando trató de llamar a Andrés, pero su teléfono se iba directo al buzón de voz. La sensación de pánico empezó a crecer en su estómago. ¿Dónde estaba? ¿Por qué lo había dejado solo en un lugar tan caótico como ese? Decidió intentar acercarse a la puerta de embarque, pero la multitud de pasajeros retrasados no le permitió avanzar. La silla motorizada de Fernando no podía maniobrar con facilidad entre los cuerpos y las maletas. El personal de la aerolínea estaba ocupado escaneando pases de abordar y atendiendo a pasajeros molestos. Desesperado, llamó a un asistente de vuelo. «Disculpe, ¿podría ayudarme? Mi acompañante se ha retrasado y necesito abordar», dijo Fernando con un tono entre nervioso y frustrado. «Señor, si no está listo para abordar inmediatamente, no podemos retener el vuelo. Hay otros pasajeros esperando», respondió la asistente con cortesía, pero sin mostrar empatía alguna. Fernando sintió el peso de la impotencia que había aprendido a odiar. En el mundo empresarial era respetado y hasta temido, pero en situaciones como esta,
Su silla de ruedas lo hacía invisible, lo convertía en un inconveniente. No importaba cuánto éxito tuviera, no importaba que tuviera todo el dinero del mundo. En ese momento era solo un hombre vulnerado en medio de un aeropuerto. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de Andrés apareció en la pantalla. Fernando lo leyó, y al hacerlo, el mundo que había estado construyendo con tanto esfuerzo comenzó a venirse abajo. Lo siento, tío. No puedo ir. Mamá me explicó que si sigues con este viaje, cambiarás el testamento y le darás más control a los extraños de la empresa. No podemos permitir que nuestra herencia se desperdicie. Te dejamos el equipaje en documentación. Que tengas buen viaje. Fernando leyó el mensaje 3 veces. Cada vez que lo hacía, la traición dolía más. Su propio sobrino, la persona que se suponía debía cuidarlo, lo había abandonado. No solo había perdido su viaje y la oportunidad que había planeado por meses, sino que además la familia que él había construido con tanto esfuerzo lo había dejado completamente solo, vulnerable, todo por dinero. El llamado final para abordar sonó de nuevo. Fernando sabía que no llegaría a tiempo, no sin ayuda que, evidentemente, no recibiría. Vio cómo la puerta de embarque se cerraba, sellando no solo la pérdida del vuelo, sino también la reunión que había sido organizada meticulosamente. En ese momento, lo único que podía sentir era la soledad más profunda. Todo su dinero no valía nada en ese instante. Pero entonces, en medio de ese caos, escuchó una voz femenina detrás de él, con un tono suave pero firme. «Disculpa, ¿estás bien? He estado observándote durante los últimos minutos y parece que necesitas ayuda». Fernando giró en su silla y se encontró con los ojos de una mujer de unos 30 años, vestida con un blazer azul marino y con una expresión de genuina preocupación. Su rostro no mostraba ni un atisbo de indiferencia, sino una auténtica disposición para ayudar. Fernando, aún atónito, miró a la mujer frente a él. No esperaba que un extraño se acercara a ofrecer ayuda en un momento como este. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y desconcierto. Mi sobrino me dejó», dijo Fernando con la voz quebrada, aunque hizo un esfuerzo por mantener la compostura. «Se suponía que debía acompañarme en este viaje y me dejó aquí. Perdí el vuelo a Nueva York». La mujer lo miró con compasión y a pesar de que no lo conocía, algo en su mirada parecía reflejar un entendimiento genuino de lo que él estaba viviendo. Era como si en ese breve momento ella hubiera visto más allá de la situación en la que se encontraba. No era solo un hombre en silla de ruedas abandonado en un aeropuerto. Era una persona que había sido traicionada por su propia familia, alguien que necesitaba ayuda, sin ninguna expectativa de recibirla. Eso es terrible. Andrea era su nombre. Lo había dicho con una voz cálida. Se acercó un paso más. ¿No tienes otra opción? ¿Alguien que pueda ayudarte a tomar un vuelo más tarde? Fernando negó con la cabeza, aunque en su interior sabía que debía buscar una solución, pero no podía evitar sentirse derrotado. Andrés había sido la última persona en la que confiaba y ahora se encontraba solo en medio del caos, sin rumbo fijo. «Probablemente pueda encontrar otro vuelo», dijo, aunque no estaba seguro de poder reprogramar todo en tan poco tiempo. «Pero, honestamente, ahora mismo solo necesito un momento para procesar lo que acaba de pasar». Andrea asintió, comprendiendo su situación. Había algo en ella que, aunque era una extraña para él, mostraba una empatía que rara vez había experimentado. «Entiendo. Sé que no es fácil, pero si te parece bien, podría ayudarte a encontrar un lugar más tranquilo aquí en el aeropuerto. Este lugar es un caos, y sé que no es el mejor para procesar lo que te está pasando». Fernando la miró, aún con cierta desconfianza, pero algo en su corazón le decía que debía aceptar la ayuda. Después de todo, no tenía nada que perder. ¿Por qué ayudaría a un desconocido?
preguntó, genuinamente curioso. Andrea sonrió levemente. Porque hace unos años, cuando mi madre estuvo en el hospital, una enfermera me ayudó de una forma inesperada. No tenía por qué quedarse después de su turno, pero lo hizo, y gracias a ella entendí cosas que me ayudaron a tomar mejores decisiones. Desde entonces trato de ayudar a los demás cuando veo que lo necesitan. No sé, es algo que siento que debo hacer. Fernando se quedó en silencio, sorprendido por la sinceridad y la humildad de Andrea. En ese momento, algo dentro de él cambió. Sentía que ella no solo quería ayudarlo por compasión, sino que realmente lo veía como una persona, no como alguien que necesitaba ayuda por su discapacidad o su riqueza. «Mi nombre es Fernando», dijo él, extendiendo la mano. «Andrea», respondió ella, estrechando su mano con firmeza, como si estuviera sellando un pacto de confianza que, en ese momento, parecía algo intangible, pero importante. Durante los siguientes minutos, Andrea no solo mostró compasión, sino que también demostró una gran capacidad de organización. La ayudó a encontrar una sala VIP a la que podía acceder con su tarjeta y lo acompañó a un área tranquila donde ambos pudieron sentarse y descansar un poco. Mientras él procesaba lo sucedido, ella le ofreció una taza de café, pero lo que más le sorprendió a Fernando fue la forma en que ella simplemente estaba allí, en silencio, sin hacer preguntas invasivas, permitiéndole tener su espacio, mientras le brindaba un apoyo tangible que nunca había esperado de alguien tan desconocido. «¿No tienes que tomar tu vuelo?», preguntó Fernando, mirando el reloj y dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado. «Mi presentación es mañana en Monterrey», respondió Andrea con una calma que en su tono parecía sugerir que entendía la gravedad de la situación de Fernando. «Pero no hay problema, puedo tomar un vuelo más tarde». Fernando se sintió incómodo. Ella ya había hecho tanto por él y no quería que se sacrificara aún más por un desconocido. «No puedes perder tu vuelo por ayudarme. Ya has hecho suficiente», dijo con una sonrisa, aunque su tono mostraba aprecio. Andrea lo miró directamente a los ojos. Sus palabras fueron firmes, pero amables. «Fernando, puedo ser honesta contigo. He estado observando cómo el personal del aeropuerto y los demás pasajeros te han ignorado o te han tratado como un inconveniente. Eso me molesta profundamente. No voy a ser otra persona que te deje solo cuando claramente estás pasando por algo difícil». Esa respuesta desarmó completamente a Fernando. Nadie le había hablado de esa manera en mucho tiempo. Nadie, ni siquiera su propia familia, se había mostrado tan preocupada por él. «No sé qué decir», admitió Fernando, sintiendo que la vulnerabilidad que había estado ocultando por tanto tiempo finalmente salía a la superficie. «No tienes que decir nada», respondió Andrea, su voz suave pero llena de convicción. «Solo déjame ayudarte a resolver esta situación». Fernando suspiró profundamente. En ese momento sintió que podía confiar en ella, aunque no la conociera de nada. De alguna manera, ella había roto todas las barreras que su familia había levantado alrededor de él. Andrea, con una mirada decidida, comenzó a tomar el control de la situación. Fernando no podía evitar sentirse un poco abrumado por la forma en que ella había intervenido en su vida en tan poco tiempo, pero de una manera que le hacía sentir que estaba siendo tratado con respeto y dignidad. Lo que más le sorprendió fue que todo esto venía de una mujer que acababa de conocer en el aeropuerto. Un lugar donde el caos y la indiferencia parecían ser la norma. «Vamos a resolver esto, Fernando», dijo Andrea, mientras se ponía en pie y comenzaba a llamar a las aerolíneas para encontrarle una solución. La eficiencia con la que se movía la dejó impresionado. «¿Sabes qué? Ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovecho y reservo otro vuelo para ti? Seguro que podremos encontrar una buena opción».
Fernando observaba cada movimiento de Andrea, su capacidad para organizar, tomar decisiones rápidas y, lo más importante, su disposición para ayudarlo. No solo lo veía como un cliente o un extraño, lo trataba con la humanidad y el cuidado que a veces faltaba en su propia familia. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Fernando. ¿Por qué esta mujer estaba haciendo esto por mí? Andrea no solo estaba ayudando en términos prácticos, sino que también estaba demostrando algo mucho más valioso. Estaba mostrando una empatía genuina. Para alguien que había perdido la fe en las personas por la traición de su familia, ese gesto era como una bocanada de aire fresco en medio de un mar de desesperación. «Gracias, de verdad», dijo Fernando con la voz un poco quebrada. No estaba acostumbrado a estar en una situación tan vulnerable. «No sé qué habría hecho sin ti». Andrea sonrió con calidez, pero su sonrisa no era de esas que se dan solo por cortesía. Había algo real en su rostro, como si realmente estuviera feliz de poder hacer una diferencia en la vida de alguien, aunque fuera por un breve momento. «No tienes que agradecerme, Fernando», respondió Andrea mientras seguía gestionando los vuelos. «Solo trato de hacer lo que creo que es correcto. Todos necesitamos ayuda en algún momento, y esta es mi manera de hacerlo. Además, parece que tú también tienes algo que ofrecer a los demás, ¿no?» Fernando no sabía a qué se refería exactamente, pero algo en su tono lo hizo pensar que Andrea veía en él algo más que solo un hombre de negocios caído en desgracia. «Tal vez», respondió él, aunque no estaba seguro de lo que ella había visto en él. «No estoy seguro de tener mucho que ofrecer ahora mismo». Andrea lo miró mientras hablaba con la aerolínea, pero sus palabras parecían llevar más peso que cualquier otra cosa que hubiera escuchado en mucho tiempo. «No es sobre lo que tienes, sino sobre lo que eres», dijo Andrea mientras volvía a su lado. «Y tú, Fernando, tienes mucho más de lo que piensas. Solo necesitas verlo». Por un momento, Fernando se sintió como si todo lo que había perdido no importara tanto. El dinero, los negocios, la familia, todo eso había sido parte de una vida que ahora parecía distante, irrelevante. Lo que realmente importaba era algo mucho más simple: ser visto por quien realmente era. Andrea no solo lo había visto en ese momento de vulnerabilidad, sino que también le estaba mostrando una forma diferente de ver la vida, una vida que no se medía por el éxito o la cantidad de dinero, sino por las conexiones humanas reales. Un simple acto de bondad podía tener un impacto más profundo que todas las riquezas del mundo. La conversación que tuvieron durante esa hora se convirtió en una especie de terapia inesperada. No hablaron de negocios ni de compromisos, sino de vidas que se cruzaban por casualidad, de personas que se encontraban cuando más lo necesitaban. «¿Sabes? Me siento un poco ridículo», confesó Fernando, mientras Andrea gestionaba su reprogramación de vuelo. «Nunca me imaginé que un día estaría pidiendo ayuda en un aeropuerto». Andrea se detuvo un momento y lo miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban una comprensión profunda, como si estuviera mirando más allá de su situación. «No te sientas ridículo, Fernando. Todos tenemos nuestras caídas, nuestros momentos bajos, pero lo importante es cómo nos levantamos. Y hoy, al menos, estás aprendiendo algo que a veces se olvida, que está bien necesitar ayuda». Fernando no estaba acostumbrado a esa clase de conversación. Siempre había sido el que ayudaba a los demás, el que daba consejos y dirigía. Pero ahora, en este momento, se encontraba en un lugar completamente diferente. Un lugar donde la vulnerabilidad no solo era aceptada, sino entendida. Andrea continuó organizando todo con una precisión admirable. Después de unos minutos, le informó que había reservado un vuelo para él al día siguiente, lo cual le dio algo de alivio, pero también le recordó lo que había perdido. Había quedado claro que este viaje a Nueva York había sido un punto crucial en su vida, y perderlo le dolió mucho más que simplemente una reunión de negocios.
¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo Fernando mientras miraba su teléfono. Que mi familia ni siquiera me avisó. Me dejaron en este caos sin pensarlo dos veces. Andrea, con su calma habitual, asintió y le dio una mirada llena de empatía. Eso es lo que pasa con las relaciones superficiales. Las personas que te quieren de verdad no te abandonan cuando más lo necesitas. No se trata de dinero o de qué tan exitoso seas, se trata de estar ahí cuando importa. Fernando sentía que las palabras de Andrea resonaban en su mente, y por un momento se sintió más ligero. A medida que ella lo ayudaba a reorganizar todo, a encontrar soluciones y a calmar sus pensamientos, algo dentro de él comenzó a cambiar. El simple hecho de que alguien, un desconocido, hubiera tomado el tiempo de ayudarlo de esa manera, lo hizo cuestionar muchas cosas sobre su vida. Andrea no lo veía como el empresario millonario ni como el hombre con discapacidad. Lo veía como una persona que necesitaba ayuda y se ofreció a brindarla sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas personas en su vida habían hecho eso? Casi ninguna, o al menos no con la misma sinceridad con la que Andrea lo hacía. Mientras continuaban conversando sobre proyectos y soluciones, la conexión entre ellos crecía. Fernando sentía que estaba frente a alguien que, de alguna forma, había llegado en el momento justo, cuando más lo necesitaba. Y aunque ambos sabían que su interacción estaba siendo un poco fuera de lo común, algo en el aire les decía que este encuentro cambiaría algo en sus vidas. Andrea parecía tener una capacidad infinita de escuchar. No solo le daba soluciones a los problemas inmediatos, sino que también le ofrecía su apoyo emocional, algo que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Te molesta que te ayude con todo esto?, preguntó Andrea. Mientras Fernando revisaba los detalles del nuevo vuelo, Fernando levantó la vista y la miró por primera vez con verdadera atención. Se dio cuenta de lo increíblemente eficiente que era. Pero más allá de eso, lo que más le impactaba era su disposición a estar allí para él sin ningún tipo de agenda oculta. No, para nada, respondió sonriendo con sinceridad. Me sorprende lo fácil que me has hecho sentir en todo esto. Siento que estoy perdiendo el control de todo. Y tú vienes y me ayudas como si fuera lo más natural del mundo. Andrea asintió y dio un paso atrás para mirar a su alrededor. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que las personas suelen buscar ayuda solo cuando están al borde del colapso. Pero nunca es tarde para encontrar una solución. No estoy haciendo nada extraordinario, solo lo que se necesita en este momento. Fernando la miró con más interés. Las palabras de Andrea eran simples, pero profundas. Ella no se veía a sí misma como una heroína, solo como alguien que, en corazón, sentía que debía ayudar cuando veía a alguien en necesidad. Mientras esperaban, Andrea comenzó a contarle más sobre su vida, sobre su carrera como arquitecta y los desafíos que enfrentaba. Fernando escuchaba con atención, interesado en sus palabras y en la pasión con la que hablaba sobre sus proyectos. Pero lo que más le llamó la atención fue la manera en que Andrea hablaba de sus propias luchas. ¿Te molesta hablar de todo esto?, preguntó Fernando, curioso, después de un rato de conversación. Andrea sonrió, pero era una sonrisa tranquila, sin presiones. No, para nada. La gente siempre piensa que cuando eres arquitecto o tienes una carrera exitosa, todo es fácil. Pero la verdad es que la lucha nunca se detiene. Cada proyecto, cada oportunidad siempre viene con su propio conjunto de obstáculos. Pero lo importante es seguir adelante, aprender de cada paso y nunca perder la visión. Fernando no podía evitar sentirse inspirado por ella. Ella no solo estaba lidiando con sus propios desafíos, sino que también estaba ayudando a otros a superar los suyos. Eso le recordó a Fernando cómo, en su propia vida, había sido tan centrado en el éxito material que había descuidado lo más importante, las relaciones genuinas
y la empatía. Lo que haces es admirable, Andrea. La forma en que ves la vida realmente es algo único. Andrea, con una mirada humilde, asintió. La vida no siempre tiene que ser sobre ganar o perder, sobre el dinero o el estatus. A veces se trata simplemente de ser el tipo de persona que otros pueden contar cuando realmente lo necesitan. Fernando se quedó en silencio por un momento. Aquella conversación le había dejado pensando más de lo que imaginaba. Si había algo que había aprendido en los últimos años, era que todo lo que pensaba que tenía controlado se le había escapado de las manos. Había perdido la capacidad de confiar en las personas, pero con Andrea, algo dentro de él comenzaba a abrirse de nuevo. El resto del tiempo que pasaron juntos en la sala VIP, Fernando se dio cuenta de que ya no sentía tanto el peso de su situación. Aunque las cosas seguían siendo complicadas, de alguna manera la compañía de Andrea le había dado una nueva perspectiva. No todo estaba perdido, aún quedaba algo por descubrir. Gracias por todo lo que has hecho hoy, Andrea, dijo Fernando mientras ella le daba la última actualización sobre el vuelo. Realmente no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. Te has convertido en una especie de ancla para mí en medio de todo este caos. Andrea se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. No necesitas agradecerme. A veces solo necesitamos a alguien que nos vea cuando sentimos que nadie más lo hace. Yo solo soy una persona más en este mundo, pero si mi ayuda puede hacer una diferencia, me siento agradecida por ello. Fernando, tocado por sus palabras, se sintió aliviado. No era solo la ayuda práctica que le había brindado, sino la forma en que, sin pedir nada a cambio, le había devuelto algo de su humanidad, algo que había perdido con el tiempo, pero que ahora comenzaba a redescubrir. Después de un rato, Andrea y Fernando ya no estaban simplemente esperando por soluciones logísticas o arreglos de vuelo. Habían establecido una conexión que, aunque breve, se sentía genuina. Hablaron sobre sus vidas, sus luchas y sus aspiraciones, y por un momento, Fernando olvidó las razones que lo habían llevado hasta allí. Ya no pensaba en la reunión perdida, ni en la traición de su familia. Estaba en un lugar más tranquilo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. No te había dicho antes, pero soy arquitecta, comenzó Andrea mientras se acomodaba en su asiento frente a Fernando. Trabajo principalmente en proyectos de viviendas sustentables y accesibles, aunque, para ser honesta, no ha sido fácil. Me ha costado mucho conseguir que me tomen en serio, siendo independiente en un campo tan competitivo. Fernando, que nunca se había detenido a pensar en la vida de las personas detrás de los trabajos que contrataba, la miró con atención renovada. Había algo fascinante en ella, no solo por su trabajo, sino por su forma de ser. Me parece fascinante lo que haces, y sé que no es fácil. Siempre he pensado que la arquitectura es algo más que construir casas. Es crear espacios donde las personas puedan vivir dignamente. Andrea sonrió, pero con una mezcla de nostalgia y determinación. Eso es lo que intento hacer, pero el mercado está lleno de grandes firmas que tienen mucho más poder para conseguir proyectos. Es una lucha constante, pero es lo que me apasiona. Fernando asintió, comprendiendo más de lo que había imaginado. Había estado tan enfocado en su mundo corporativo que nunca había considerado la realidad de las personas como Andrea, luchando por algo que, a sus ojos, parecía tan natural. Me siento identificado contigo, dijo, pensativo. Mi vida ha sido una lucha por hacer crecer mi empresa, pero ahora me doy cuenta de que quizás he perdido la conexión con las cosas que realmente importan. Andrea lo miró, sorprendida por su sinceridad. Siempre había escuchado a los empresarios hablar sobre crecimiento, expansión y dinero, pero Fernando no hablaba de eso. Hablaba de algo más profundo, de algo que había perdido en el camino. Creo que la conexión con uno mismo, con lo que realmente importa, es lo que da sentido a todo lo demás.
respondió ella, reflexiva. Es algo que a veces olvidamos mientras estamos atrapados en la carrera por el éxito. Fernando sonrió levemente. Había algo en las palabras de Andrea que le resonaba profundamente, algo que no había escuchado de nadie más en mucho tiempo. El éxito, el dinero, las reuniones de negocios, todo eso ahora parecía secundario. Lo que importaba, en realidad, era cómo se sentía al ser una persona, al conectar con los demás, al entender lo que realmente quería para su vida. El teléfono de Fernando vibró en su bolsillo, interrumpiendo el silencio que se había formado entre ellos. Miró la pantalla y vio un mensaje de su hermana, Patricia. No era la primera vez que recibía un mensaje de ella, pero en ese momento no tenía ganas de leerlo. Sabía lo que diría, algo relacionado con el dinero, con la herencia, con su testamento. ¿Todo bien?, preguntó Andrea al notar que Fernando había quedado pensativo al ver su teléfono. Sí, respondió él, guardando el teléfono rápidamente. Solo es mi familia. No importa. Andrea lo miró fijamente, notando la incomodidad que Fernando intentaba ocultar. Era evidente que algo más profundo estaba ocurriendo con él y su familia, algo que iba más allá de lo que había compartido hasta ahora. Pero, como había prometido, no lo presionó. Entiendo, dijo ella suavemente. La familia puede ser complicada. Fernando la miró, agradecido por no insistir más. Sin embargo, una parte de él sentía la necesidad de hablar más sobre eso, de compartir su dolor y su frustración. Pero, por alguna razón, decidió que no era el momento. Andrea ya le había mostrado suficiente apoyo, y quizás no necesitaba más palabras, solo tiempo para procesar lo que había vivido. Gracias por todo, Andrea. De verdad, no sé qué hubiera hecho sin ti hoy, dijo Fernando, casi sin darse cuenta. Andrea lo miró con una sonrisa cálida, pero no respondió con palabras. Simplemente asintió, reconociendo el gesto, y volvió a enfocar su atención en el vuelo de Fernando. De repente, una idea pasó por la mente de Fernando, algo que nunca había considerado. No solo había conocido a Andrea por casualidad, sino que también había algo más en ella, algo que lo atraía de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Su bondad, su inteligencia, su capacidad para conectar con las personas, todo eso lo hacía pensar que, tal vez, había algo más entre ellos. Pero no quería apresurarse. Sabía que las relaciones humanas no se construyen de la noche a la mañana, y que, a veces, los momentos de vulnerabilidad como el que vivía eran los que más enseñaban sobre el valor de las personas. La tarde pasó lentamente mientras Fernando y Andrea compartían un café en la sala VIP del aeropuerto. El ambiente tranquilo les permitió relajarse un poco, aunque Fernando no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que había perdido una oportunidad importante, pero algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las piezas de su vida empezaban a encajar de una manera inesperada. Andrea había estado tan enfocada en ayudarlo, tan dispuesta a escuchar y a ofrecerle apoyo, que Fernando comenzó a pensar que tal vez ella era la primera persona desde su accidente que realmente lo veía. No como el empresario exitoso, ni como el hombre con una silla de ruedas, sino como un ser humano con sus propios miedos, vulnerabilidades y sueños. La conversación entre ellos continuó de manera fluida, saltando de un tema a otro. Hablaron de arquitectura, de negocios, de la vida, pero, en el fondo, Fernando sabía que lo que realmente los unía en ese momento no era la casualidad del encuentro, sino una conexión genuina que ambos sentían, aunque no la pudieran explicar del todo. Lo que me sorprende de ti, dijo Fernando en un tono más relajado, es cómo logras equilibrar todo. Tu carrera, tus proyectos, y aún así te das tiempo para ayudar a los demás. Yo, en mi mundo, nunca supe hacer eso. Siempre he estado tan enfocado en mis objetivos que me perdí de las personas.
Andrea lo miró, notando el tono de arrepentimiento en su voz. Sabía que Fernando no se refería solo a sus errores profesionales, sino a algo mucho más profundo. La forma en que su familia lo había tratado en los últimos años había dejado una marca en él, y Andrea comenzaba a entender que esa marca no solo era emocional, sino también una parte de su vida que le había hecho perder confianza en los demás. Creo que todos tenemos algo que aprender, Fernando. Y a veces, las personas más exitosas son las que olvidan lo que realmente importa. Pero no es tarde para empezar a cambiar eso. Yo misma he tenido mis propios momentos difíciles y créeme, no siempre he tenido las respuestas. Pero en algún punto entendí que lo más valioso es ser capaz de conectar con los demás, no solo por lo que puedes ofrecerles, sino por lo que compartes de ti mismo. Fernando se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra de Andrea. Había algo en su forma de pensar que lo hizo reflexionar sobre todo lo que había dado por sentado. Había sido un hombre de negocios, un líder, alguien que siempre estaba en control. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, Andrea le había mostrado una nueva perspectiva, que la verdadera fortaleza radicaba en la capacidad de abrirse, de ser honesto consigo mismo y con los demás. Quizás no estoy tan perdido como pensé, dijo Fernando, finalmente rompiendo el silencio. Sus palabras eran más suaves, pero cargadas de una sensación de alivio. Tal vez lo que me ha estado faltando todo este tiempo no es dinero ni éxito, sino poder confiar en las personas nuevamente. Andrea lo miró con una mezcla de comprensión y empatía. No se trata de confiar en todos, Fernando, pero sí de aprender a confiar en aquellos que realmente te valoran por lo que eres, no por lo que tienes o lo que representas. La gente que te quiere de verdad no te abandona cuando más lo necesitas. Fernando asintió lentamente, sus pensamientos viajando a los últimos 2 años de su vida. Su accidente había cambiado todo, y la traición de su familia solo había empeorado las cosas. Pero ahora, de alguna manera, la presencia de Andrea lo hacía sentir que tal vez podía volver a confiar, al menos en algunas personas. De repente, la puerta de la sala VIP se abrió, interrumpiendo su conversación. Un asistente de vuelo apareció y le informó que su vuelo había sido reprogramado para la mañana siguiente. Fernando tomó su billetera y sus pertenencias mientras se levantaba de la silla, agradecido por todo lo que Andrea había hecho por él. Gracias en todo, Andrea, dijo sinceramente, aún sin poder creer todo lo que ella había hecho por él en tan poco tiempo. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría hecho hoy. Andrea sonrió, pero de una manera que no era forzada. Su bondad y su disposición a ayudar no venían de una necesidad de reconocimiento, sino de una genuina compasión. No tienes que darme las gracias, Fernando. Me alegra haberte ayudado. Pero si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Fernando la miró y asintió. En ese momento se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple ayuda en un aeropuerto caótico se había transformado en algo mucho más grande. Una conexión humana que sin duda cambiaría el curso de su vida. Mientras se dirigía hacia la puerta de embarque con su silla motorizada, Fernando no pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y curiosidad por el futuro. Ya no se sentía tan solo en su lucha, y algo en su interior le decía que había encontrado una amiga en quien confiar. Alguien que lo había visto en su peor momento, y sin embargo, había decidido quedarse a su lado. La mañana siguiente, Fernando se despertó temprano, como siempre lo hacía antes de un viaje importante. A pesar de la incertidumbre que aún pesaba sobre él, la calma que había experimentado el día anterior con Andrea seguía en su mente. Ya no sentía ese vacío interno que lo había estado consumiendo durante tanto tiempo. Aunque la traición de su familia todavía lo afectaba, algo en su interior le decía que no
Todo estaba perdido. Tal vez esta nueva etapa en su vida solo estaba comenzando. Mientras se alistaba para su nuevo vuelo a Nueva York, Fernando pensaba en todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Había perdido un vuelo crucial, pero lo que realmente había encontrado era una conexión humana que no esperaba. Andrea, con su sencillez y humanidad, le había mostrado que la vida no siempre se trata de lo que puedes conseguir o de lo que otros piensan de ti. A veces, lo más valioso es la capacidad de estar presente para los demás, de ofrecer una mano amiga cuando más lo necesitan. Pensó en lo que Andrea le había dicho la noche anterior. Lo más valioso es ser capaz de conectar con los demás, no solo por lo que puedes ofrecerles, sino por lo que compartes de ti mismo. Aquellas palabras no dejaban de resonar en su mente. Durante años había medido su vida en función de sus logros, de lo que podía darles a los demás: dinero, éxito, oportunidades. Pero Andrea le había mostrado algo que él había olvidado: el valor de compartir vulnerabilidad, de ser auténtico. Cuando llegó al aeropuerto, el caos de la terminal era el mismo que había experimentado el día anterior. Sin embargo, Fernando ya no lo veía de la misma manera. Antes, ese ruido y esa multitud de pasajeros lo hacían sentirse más aislado. Pero ahora, con la claridad que Andrea le había brindado, entendió que no era el entorno lo que lo hacía sentirse solo, sino la desconexión que había experimentado con las personas que más importaban en su vida. Se dirigió hacia la puerta de embarque con una sensación de ligereza que no había tenido en meses. Al llegar, se sentó en una de las sillas disponibles, observando cómo las personas corrían por el aeropuerto, como si todo estuviera en constante movimiento. Pero él, de alguna manera, se sentía más quieto, más en paz consigo mismo. «Señor, ¿todo bien?», preguntó una mujer del personal de la aerolínea, notando que Fernando estaba mirando pensativo. «Sí, todo bien», respondió Fernando, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Mientras la mujer lo ayudaba a hacer el registro para su vuelo, Fernando comenzó a pensar en Andrea nuevamente. No tenía ni idea de cuándo volvería a verla, pero sentía que su encuentro había sido un giro importante en su vida. Tal vez no fuera el final de todo, pero sí un nuevo comienzo. El vuelo hacia Nueva York fue largo, pero en lugar de sentirse nervioso o tenso como solía hacerlo antes de las reuniones importantes, Fernando se sentó tranquilo, dejando que el tiempo pasara. Durante el vuelo, recordó a su familia, a los momentos que compartió con ellos antes del accidente, pero también recordó lo que había aprendido en los últimos días. La familia no siempre está ahí cuando la necesitas. A veces, la gente se acerca a ti por lo que puedes ofrecerles, no por lo que eres. La verdadera conexión no dependía de la sangre, sino de la empatía genuina, de estar ahí el uno para el otro sin importar las circunstancias. Cuando llegó a Nueva York, Fernando se dirigió directamente al hotel donde se celebraría la reunión con los inversionistas. Aunque el ambiente estaba lleno de negocios, de decisiones importantes y de dinero, algo dentro de él seguía dando vueltas a la idea de que todo esto al final no era lo más importante. El dinero, las empresas, los contratos, todo eso podría esperar. Lo que verdaderamente importaba era encontrar las personas que realmente lo valoraran por lo que era. La reunión con los inversionistas fue todo un éxito. A pesar de los nervios previos, Fernando se presentó con una claridad renovada. Ya no sentía la presión de impresionar a los demás, de cumplir con expectativas ajenas. En su mente, lo que realmente importaba era tener algo genuino que ofrecer, algo más allá de los números y los resultados. Después de la reunión, mientras Fernando caminaba por las calles de Nueva York, pensaba en todo lo que había sucedido. En ese momento se dio cuenta de algo importante. No estaba solo. Aunque su familia lo había abandonado, había encontrado a alguien dispuesto a verlo por lo que realmente era.
alguien que le había mostrado que las conexiones auténticas eran las que valían la pena. Y Andrea, aunque todavía no sabía qué sucedería entre ellos, había sido el punto de inflexión que él necesitaba para comenzar a sanar. Al día siguiente, Fernando se despertó en su habitación de hotel con la mente más clara que había estado en mucho tiempo. La reunión con los comprometedores inversionistas en Nueva York había sido un éxito, pero lo que realmente lo había marcado no había sido el cierre de negocios ni el dinero que pudo ganar, sino la sensación de haber regresado a sí mismo, de haber encontrado un propósito más allá de los números y las decisiones empresariales. Esa mañana, mientras se preparaba para tomar un vuelo de regreso a Ciudad de México, pensó en Andrea, en cómo ella había sido el catalizador de todo este cambio. No solo le había ofrecido ayuda en un momento de necesidad, sino que le había mostrado una forma diferente de vivir, una en la que la humanidad y la bondad genuina eran más valiosas que el éxito material. Aunque se sentía agradecido por el apoyo que ella le brindó, también sentía algo más, algo que no sabía cómo definir aún, pero que estaba empezando a reconocer, una conexión más profunda, un deseo de seguir conociéndola, de entenderla más. En el vuelo de regreso, Fernando pasó la mayor parte del tiempo reflexionando sobre su vida. Ya no sé él. Sentía como el hombre de antes, el empresario que solo se preocupaba por ganar y crecer a toda costa. Ahora veía las cosas desde una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que su éxito personal ya no estaba vinculado a cuánto dinero podía acumular o cuán grande era su imperio, sino a las relaciones que cultivaba, a la manera en que se conectaba con los demás. El avión aterrizó finalmente en Ciudad de México, y Fernando salió del aeropuerto con una nueva determinación. Su primera parada fue su oficina. Había muchas decisiones que tomar, pero algo había cambiado en su interior. Ya no quería tomar las mismas decisiones que lo habían llevado a perder la conexión con las personas más cercanas a él. Sabía que, antes que nada, necesitaba reconstruir lo que había perdido, la confianza en los demás, la capacidad de compartir, de ser vulnerable, de mostrar quién era realmente. Al llegar a su oficina, fue recibido por su equipo de trabajo, y aunque la rutina de los negocios siguió como siempre, algo en su actitud había cambiado. Su relación con sus empleados y colaboradores se volvió más cercana, más humana. Ya no se veía a sí mismo como un líder distante, sino como alguien que quería escuchar, comprender y aprender de los demás. Pero lo más importante era que Fernando ya no sentía el peso de la traición de su familia. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero ahora entendía que lo más valioso que tenía era lo que había aprendido de todo eso. La verdadera riqueza no era material, sino emocional, y en ese aspecto había comenzado a sanar. Y mientras pensaba en todo esto, una llamada entró a su teléfono móvil. Era Andrea. «Hola, Fernando, ¿cómo estás?», dijo ella con su voz tranquila y confiable. «Hola, Andrea. Bien, gracias. Solo quería agradecerte nuevamente por todo lo que hiciste por mí. De verdad, no sé cómo explicarlo, pero siento que lo que sucedió el otro día cambió algo en mí». Andrea sonrió, como si ya lo supiera. «No tienes que agradecerme, Fernando. Me alegra saber que lo que hice te ayudó, pero honestamente creo que el verdadero cambio vino de ti. Tú eres el que decidió abrirse, el que empezó a ver las cosas desde una nueva perspectiva». Fernando se quedó en silencio por un momento, tocado por sus palabras. Andrea tenía razón. Él había sido el que había decidido cambiar, el que había decidido mirar más allá de sus problemas y encontrar una forma de vivir que fuera más auténtica. «¿Sabes qué, Andrea?», dijo finalmente Fernando con voz firme. «Creo que no solo cambié mi forma de ver las cosas, creo que también cambié mi forma de vivir, y una gran parte de eso es gracias a ti». Andrea lo escuchó en silencio, permitiéndole procesar sus pensamientos.
Me alegra escuchar eso, Fernando. A veces solo necesitamos a alguien que nos haga recordar lo que realmente importa. No se trata de tener todo bajo control o de ganar siempre. Se trata de ser humanos y de estar ahí los unos para los otros. Fernando sonrió, agradecido por la sencillez con la que Andrea abordaba todo. Había algo tan real en ella, tan genuino, que era difícil no sentirse conectado. Sabía que no era una casualidad que se hubieran encontrado. Tal vez todo lo que había pasado en su vida, las traiciones, los momentos difíciles, todo lo que había sufrido lo había llevado a este momento. «Oye, Andrea», comenzó Fernando con un tono diferente, «¿te gustaría salir a cenar conmigo algún día? No como un empresario y una arquitecta, sino como dos personas que se han ayudado mutuamente». Andrea no pudo evitar sonreír al escuchar su invitación. La idea de salir con Fernando fuera del contexto profesional le pareció intrigante. «Claro, Fernando, me encantaría». Después de esa conversación, Fernando colgó el teléfono sintiendo que algo nuevo comenzaba. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podrían ir por el camino correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades para Fernando. Su vida en los negocios continuaba, pero había algo diferente en su enfoque. Ya no sentía la presión abrumadora que solía tener antes. Las decisiones que tomaba ahora eran más conscientes, más humanas. Estaba empezando a reestructurar no solo su empresa, sino también su forma de relacionarse con los demás. Después de la conversación con Andrea, algo dentro de él había cambiado de manera profunda. Ya no veía el mundo de los negocios como un juego de supervivencia, sino como una oportunidad para crear algo más significativo. A menudo, cuando estaba solo en su oficina, se encontraba pensando en lo que Andrea le había enseñado. La vida no se trata solo de ganar, se trata de conectar con las personas de una manera genuina. Una tarde, mientras revisaba algunos informes financieros, Fernando decidió que era hora de dar otro paso en su proceso de cambio. No podía seguir aferrándose al pasado, a las viejas formas de hacer las cosas, especialmente con su familia. Había llegado el momento de tomar decisiones que lo alejaran de las relaciones tóxicas y de crear su propia narrativa. Tomó el teléfono y tras un par de respiraciones profundas, marcó el número de su hermana, Patricia. No había hablado con ella desde la última vez que se encontraron en el aeropuerto, y la conversación que tuvo con ella ese día seguía en su mente. La traición de su familia aún dolía, pero era hora de enfrentarla de frente. «Hola, Patricia», dijo Fernando cuando su hermana contestó al otro lado de la línea. Su voz sonaba tranquila, aunque internamente sabía que esta conversación no sería fácil. «Fernando, ¿cómo estás?», respondió Patricia con un tono que sonaba algo distante. «Hace tiempo que no sabemos nada de ti». «Sí, lo sé», dijo Fernando sin rodeos. «Necesito hablar contigo. He estado pensando en todo lo que ha pasado últimamente, y aunque no puedo cambiar lo que sucedió, sí quiero que sepas que he tomado una decisión importante». Patricia guardó silencio por un momento, como si estuviera esperando que Fernando continuara. «He decidido hacer algunos cambios en mi testamento. Mi vida ya no gira en torno a la familia que me traicionó. Voy a destinar la mayor parte de mi fortuna a causas benéficas, especialmente a las que apoyan a personas con discapacidades. Mi prioridad ahora es hacer un impacto positivo en la vida de las personas, no en la nuestra». Fernando sintió cómo su pecho se aliviaba al decir esas palabras. Ya no sentía miedo de tomar el control de su vida, de hacer las cosas a su manera, de cambiar lo que estaba roto. El dinero, la herencia, la lucha por el poder familiar ya no tenían cabida en su vida. «Fernando, eso es», comenzó Patricia, y su voz sonó un poco más tensa. «Eso es algo muy serio. Estás hablando de cambiar todo lo que hemos construido. ¿No lo has pensado bien?».
Fernando no dejó que su hermana interrumpiera. Lo he pensado durante mucho tiempo. Y sí, Patricia, lo he pensado muy bien. Ya no quiero que mi legado se base en las expectativas que me impusieron. He trabajado toda mi vida para construir algo, pero ahora me doy cuenta de que lo que más importa es la gente que realmente me quiere y me respeta por lo que soy, no por lo que tengo. Lo que hice fue para proteger mi propia paz y mi futuro. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Patricia no parecía saber qué decir. Fernando sentía que ella estaba procesando lo que acababa de escuchar, pero también sabía que nada de lo que dijera podría cambiar su decisión. No puedo seguir en esto, Fernando, continuó Patricia con un tono de resignación. Si sigues adelante con esto, ya no seremos una familia. Estás eligiendo a esa mujer, esa desconocida, sobre nosotros. Fernando respiró profundamente antes de responder. No es sobre una mujer, Patricia. Es sobre elegir ser feliz, elegir ser auténtico. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo tenía con ustedes. Si no entiendes eso, es algo que no puedo cambiar. Pero ya no estoy dispuesto a seguir siendo alguien que solo está aquí para satisfacer sus intereses. La conversación terminó con un silencio pesado. Fernando colgó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria. Sabía que el camino que había decidido seguir no sería fácil, pero por primera vez sentía que estaba tomando el control de su vida, sin estar atado a las expectativas de los demás. Esa noche, mientras cenaba en su departamento, Fernando pensó en todo lo que había pasado. Había dejado ir lo que ya no le servía. La traición de su familia ya no lo definía. Había encontrado algo mucho más valioso en su vida, la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando terminó su cena, miró su teléfono y, como por impulso, le envió un mensaje a Andrea. Hoy tomé una decisión importante. Sé que esto puede sonar repentino, pero quiero que sepas que, gracias a ti, estoy comenzando a entender lo que realmente importa. No esperaba respuesta inmediata, pero al menos sabía que había hecho lo correcto. Al mirar por la ventana de su departamento, Fernando sintió una extraña paz interior. Había perdido mucho, pero también había ganado algo mucho más grande: la libertad de ser él mismo. La mañana siguiente, después de una noche tranquila, Fernando se despertó con una sensación de ligereza en su pecho. La conversación con Patricia había sido difícil, pero él sabía que había hecho lo correcto. Había puesto límites claros, había tomado decisiones basadas en lo que realmente le importaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. El teléfono de Fernando vibró a lo largo del día, y no tardó en darse cuenta de que había recibido un mensaje de Andrea. Él había estado pensando en ella constantemente desde la última vez que hablaron. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo. Había algo en su presencia, en su forma de ser, que lo había tocado de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. El mensaje decía: «Hola, Fernando, me alegra mucho saber que las cosas están mejorando para ti. Si alguna vez necesitas hablar o simplemente distraerte un poco, sabes dónde encontrarme». Fernando sonrió al leer el mensaje. Era justo lo que necesitaba escuchar. Aunque la distancia física entre ellos era considerable, había algo que lo hacía sentir que Andrea siempre estaba cerca. La forma en que ella había entrado en su vida sin pedir nada a cambio lo había dejado con una sensación de paz. Decidió responderle: «Andrea, tus palabras siempre parecen llegar en el momento justo. Te agradezco por estar ahí, por ser tan genuina. Tal vez pronto tengamos una oportunidad de hablar en persona. Aprecio mucho lo que has hecho por mí». Apenas envió el mensaje, Fernando se levantó de la cama
y comenzó a prepararse para el día. Aunque su vida había tomado un giro inesperado, sentía que el cambio había sido necesario. Ya no estaba atrapado en su propio mundo de negocios y riquezas. Había encontrado algo más valioso que las cifras y los contratos. Había encontrado la importancia de la conexión humana, de la bondad desinteresada. El día avanzó rápidamente mientras Fernando tomaba decisiones importantes para su empresa. Estaba reorganizando algunas áreas, estableciendo nuevos enfoques para sus proyectos. Pero todo lo que hacía estaba inspirado por un concepto que nunca había considerado antes. La sostenibilidad no solo era un concepto aplicado a los negocios o al medio ambiente, sino a las relaciones humanas. Esas relaciones que, hasta ahora, él había dejado de lado en busca del éxito. A media tarde, Fernando decidió tomar un descanso y salió a caminar por el vecindario. Aunque la ciudad estaba llena de movimiento, él caminaba lentamente, absorbiendo el momento, disfrutando de la libertad que había ganado al tomar decisiones basadas en lo que realmente importaba. En ese preciso momento, recibió una llamada. Era Andrea. «Hola, Fernando. Estaba pensando en ti y en lo que me contaste el otro día. ¿Te gustaría cenar esta noche?» Su voz sonaba cálida como siempre. Fernando no dudó ni un segundo. «Claro, Andrea. Me encantaría. ¿Dónde nos vemos?» «Tengo un lugar en mente. Te enviaré la dirección», respondió ella con entusiasmo. «Será algo sencillo, pero sé que disfrutarás». Fernando colgó el teléfono y se sintió una vez más lleno de energía. No solo había tomado el control de su vida profesional, sino también de su vida personal. Había aceptado que la verdadera fortaleza radicaba en las conexiones genuinas con los demás, y ahora Andrea se estaba convirtiendo en una pieza importante en su vida. Esa noche, al encontrarse con Andrea, Fernando sintió que había algo especial en el aire. No era solo la amistad o la gratitud, era una conexión profunda que parecía nacer de una manera natural. Durante la cena hablaron de sus vidas, de sus pasiones, de los retos que cada uno enfrentaba. Andrea compartió sus experiencias con la arquitectura y sus esfuerzos por construir una carrera sólida, mientras Fernando hablaba de sus luchas en el mundo de los negocios y de lo que había aprendido al atravesar momentos difíciles. Ambos se dieron cuenta de que no solo estaban compartiendo una cena, sino también un espacio de honestidad y vulnerabilidad que había sido raro para ambos. En ese momento no había intereses ocultos ni expectativas, solo dos personas que se entendían y respetaban. «¿Sabes, Fernando?», dijo Andrea mientras tomaba un sorbo de vino. «Lo que más me gusta de ti es cómo has logrado cambiar, cómo has aprendido a ver más allá de los negocios. Es algo que muy pocas personas hacen y me inspira». Fernando la miró y sonrió. «Gracias, Andrea. Tú también me has enseñado mucho, no solo sobre arquitectura, sino sobre lo que realmente significa ser humano. Creo que a veces estamos tan enfocados en el éxito que olvidamos que lo que realmente importa son las relaciones auténticas». Andrea lo miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de admiración y comprensión. «Es curioso, ¿no? Lo que la vida te enseña cuando menos te lo esperas». Fernando asintió lentamente. Durante tanto tiempo había estado buscando la fórmula para el éxito y ahora entendía que no se trataba de alcanzar metas materiales, sino de construir algo que realmente valiera la pena. Las conexiones, el amor, la empatía, esas eran las verdaderas riquezas. Después de la cena, ambos caminaron por las calles de la ciudad. Era una noche fresca, y el sonido de las conversaciones a su alrededor parecía lejano. Fernando sintió que, por primera vez, estaba donde realmente quería estar. La relación entre Fernando y Andrea continuó floreciendo de una manera natural y sin presiones. Ambos compartieron más momentos juntos,
desde simples caminatas por la ciudad hasta largas charlas sobre sus sueños y frustraciones. Fernando, por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentirse completo, no por lo que había logrado en su carrera, sino por la forma en que Andrea lo había ayudado a redescubrir lo que realmente importaba. Aunque la vida de Fernando seguía siendo un ajetreo constante de reuniones y decisiones empresariales, algo en su interior había cambiado para siempre. Ya no veía la vida como una serie de objetivos por alcanzar, sino como un proceso de crecimiento constante, donde las personas y las conexiones eran lo que realmente enriquecían su existencia. Andrea, por su parte, también encontró en Fernando un apoyo genuino. No solo compartían experiencias y consejos profesionales, sino que también se apoyaban mutuamente en los aspectos más personales de sus vidas. Era claro que ambos habían sido tocados por una conexión que, aunque inesperada, les estaba enseñando más sobre sí mismos y sobre lo que realmente querían en sus vidas. Unos meses después, Fernando organizó una cena especial para Andrea en el restaurante donde se conocieron, el mismo lugar en el que, sin saberlo, sus vidas habían cambiado para siempre. Esa noche, mientras compartían una copa de vino, Fernando la miró y con una sonrisa sincera dijo: «Andrea, no solo has sido un apoyo increíble para mí, sino que me has mostrado que la vida no se trata de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de dar. Gracias por ayudarme a ver las cosas de una manera diferente». Andrea, tocada por sus palabras, lo miró fijamente. «Fernando, creo que tú también me has enseñado mucho. A veces no necesitamos tener todo resuelto, solo necesitamos estar abiertos a lo que la vida nos tiene preparado. Y a pesar de todo lo que ha pasado, este momento, aquí y ahora es lo que realmente importa». Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía del otro. Sabían que sus vidas no serían perfectas, que seguirían enfrentando desafíos, pero también sabían que lo que tenían era más fuerte que cualquier obstáculo, el final de un capítulo, pero el comienzo de algo mucho más grande. A medida que los meses pasaron, Fernando y Andrea continuaron avanzando en sus vidas. Los proyectos profesionales de Andrea florecieron. Su firma de arquitectura se estableció y comenzó a recibir más y más reconocimiento por su trabajo. Fernando, por su parte, siguió haciendo crecer su empresa, pero ahora con una visión renovada, un propósito más claro y la certeza de que las conexiones auténticas eran más valiosas que cualquier contrato o inversión. La vida les tenía muchas sorpresas reservadas, pero, por primera vez, Fernando y Andrea estaban preparados para enfrentarlas juntos, como pareja, como compañeros y, sobre todo, como amigos. Las lecciones que habían aprendido el uno del otro les habían dado la fuerza necesaria para seguir adelante. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y si te ha gustado esta historia, dale like y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas.